Libro de Proverbios, capítulo 8, versículos 22 hasta el último versículo 36. Voy a dar lectura. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada, cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y sed sabios, y no la menospreciéis. Bienaventurado el hombre que escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. Porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Podemos tomar asiento. Vamos a continuar en esta mañana. Estamos estudiando el libro de Proverbios en la escuela dominical. Hoy día vamos a finalizar este capítulo 8. Y quiero hablar, hermanos, aquí sobre la sabiduría de Dios. Una lectura simple nos hace mostrar exactamente esto, la sabiduría de Dios. Y quiero hacer dos verdades decir, o quiero hacer una pregunta después. Que primeramente, Proverbios es para adquirir sabiduría. Ese es el propósito del libro. Pero también la sabiduría de Dios en este mundo no se puede comparar con nada. Vimos la semana pasada el llamado que hacía la sabiduría, que había que hacer cualquier cosa, había que invertir cualquier cosa para obtener la sabiduría. Pero aquí quiero en esta mañana hablar un poco más, profundizar, porque ya vamos a terminar esta sección, lo que la semana que viene entra a otra sección donde tiene que ver comparar la necedad versus la sabiduría, o el hombre sabio versus el hombre necio, y vamos a estar buen tiempo. Pero aquí hablar más precisamente de la sabiduría de Dios, que no se puede comparar con nada. Y quiero decir por qué. ¿Por qué no se puede comparar la sabiduría de Dios con nada? Yo voy a dar 3 razones. Primero, es completamente diferente la sabiduría de este mundo que se encuentra en los libros. Es totalmente diferente. Y esto vamos a ir dentro de un momento al libro de 1 Corintios capítulo 3 versículos 18 al 20. Segunda razón, es un misterio total para la mayoría de las personas. Y tercero, solo se le da a aquellos que son espirituales. Entonces estoy diciendo, esta historia que no se puede comparar a nada. Y primero, porque es diferente a la sabiduría de este mundo. Es totalmente diferente. Y ahora yo quiero ir por unos minutos, por decir, de ahí terminar mi tiempo restante en el libro de Proverbios, que podamos comprender quiénes pueden recibir. ¿Qué quiero decir? Que es diferente la sabiduría de este mundo. Porque solamente los espirituales pueden recibir la sabiduría. Pablo va a decir que Dios clasifica al hombre sabio, si es espiritual, si es carnal, o si es mundano, o no es de este mundo. Entonces, vamos a ir al libro de 1 Corintios para poder apoyarme. Lo que hice la semana pasada tomando Job, pero ahora quiero hacer tomando el libro de 1 Corintios, Pablo habla de esto. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios
capítulo 3, versículos 18 hasta el versículo 20. Ahí voy a estar tomando tres textos que voy a tomar en Corintios, entonces vamos a estar buen tiempo ahí. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 hasta el versículo 20. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, dice, hágase necio, a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Quiero responder, como dije, o quiero un poco ampliar que la sabiduría de este mundo es totalmente diferente a lo que la Biblia dice. Si bien es cierto, de Génesis hasta Apocalipsis está desplegado la sabiduría de Dios, en revelación, pero estamos hablando de la sabiduría de Dios ahora más allá, ¿no? Que va a extender antes de la creación. Y Pablo dice, ¿no?, aquí a los hermanos en Corinto, que allí había mucha gente intelectual, incluso que visitaban a Corinto y les interesaba la sabiduría que se estaba proclamando en la iglesia. Por eso Pablo dice: yo no predico en el capítulo 2, ¿no?, la sabiduría de este mundo, sino predica su sabiduría a Cristo crucificado. Algunos pueden quedar impresionados por la filosofía del apóstol Pablo, pero eso estaba entrando a la iglesia, ¿no? Que si los filósofos vinieran a la iglesia y empezaran a comprender, y Pablo no habla de esa sabiduría, porque para este mundo dice que es necedad, ¿no? Pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Y aquí el texto dice primeramente: nadie se engañe a sí mismo. Y vamos a ver ahí, cada vez que una iglesia, ¿no?, compara la sabiduría de este mundo con la sabiduría del mundo y consigue los mismos resultados o los mismos éxitos, eso es peligroso. Eso es peligroso porque eso es lo que estaba pasando en Corinto. Por eso es que he decidido, mejor dicho, apoyarme en esta parte para poder ampliar. No es la filosofía del mundo y la sabiduría del mundo que hace a uno sabio. ¿Sabía usted eso? Si no es la comunión, la relación que uno tiene con Dios lo que hace a un hombre sabio. Primero, que nadie se engañe a sí mismo. Versículo 18 está en nuestras Biblias. Y la palabra aquí de engañar habla de un engaño intenso. Está en el tiempo presente. Indica, ¿no?, que hubo aquellos en la iglesia que continuamente se engañaban a sí mismos. Eso quiere decir, en particular, era un conocimiento del mundo y no un conocimiento espiritual. Primero, no se engañe a sí mismo. Mismo texto, la parte B, sigo leyendo, dice: si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, dice, hágase necio. Entonces, aquí, como Pablo nos diría, deja que un hombre se vuelva necio. ¿Cómo que este es un mandato? O sea, el que dice ser sabio, que no diga que es sabio. Esto quiere decir Pablo. Creo que la palabra de Dios nos tiene que dar la respuesta. Habla de no ser sabio conforme a este mundo, no tener la ciencia de este mundo, o no tener la filosofía de este mundo, sino la sabiduría de Dios que se alcanza para salvación, la sabiduría de Dios que te conduce, ¿no?, para glorificar a Dios, porque el mundo considera que este mundo, ¿no?, es para los tontos, o es necedad. Ahí 1 Corintios 1, versículo 21 nos dice esto, hermanos, tenemos que comprender. Dice: porque ya que la sabiduría de Dios del mundo no conoció a Dios. Entonces, es lo que estoy diciendo es que este mundo no es suficiente para alcanzar la sabiduría de Dios, que es la salvación. Dice: por medio de su propia sabiduría, dice, sigo leyendo, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Versículo 27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces no me tengo que hacer sabio según el pensamiento de este mundo. Si alguien me dice, ¿no?, que hay otro camino de salvación, esa es la sabiduría para esa denominación, esa secta, esa religión. Entonces dice el texto: sino que lo necio
sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Así que un hombre deje que se vuelva necio para este mundo, porque el mundo considera, ¿no?, lo que hacemos para ellos es tontería, es algo necio. Entonces, en otras palabras, este es su mandato para llegar a ser sabio en las cosas de Dios, ¿no? Pero a los ojos del mundo es tontería, como dije. ¿Y qué pensaron en Corinto? Había hombres, como dije, o había filosofía que se estaba insertando. Dios piensa de otra manera. Versículo 19, ahora al capítulo 3, volvamos a lo que di la lectura inicial. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. La razón, esta es la perspectiva divina. Dios dice que la sabiduría de este mundo es, una vez más, necedad ante sus ojos. Así que si uno se cree sabio o filosofa mucho de lo que ve o de lo que aprende, dice, Dios es necio. La razón divina es esa. Ahora, la perspectiva de Dios, de las filosofías y el racionalismo intelectual de este mundo es nada. Es nada. Literalmente aquí la palabra significa que Dios no considera el punto de vista de los académicos, de los filosóficos. Es necedad, son absolutamente necedad. La parte B, que dice el mismo texto, versículo 19, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Dios dice que hay castigo divino para los que se creen sabios conforme a este mundo. Nosotros, esto debemos examinarlo, porque si pensamos así, entonces estamos bajo juicio. No, estamos bajo juicio porque Dios condena, pero nosotros debe inclinarnos a la piedad. Pero esto debe ser también para eliminar todo pensamiento contra Dios que es altivo. Por lo contrario, la Biblia dice que llevemos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. No que esos pensamientos filosóficos nos cambien, sino que aquí dice que debemos eliminarlo, porque es mundano, te va a atrapar, y lo que significa es que Dios, no, eventualmente, no se puede ser en el presente, pero Dios va a juzgar. El hombre puede ser muy astuto, pero Dios dice aquí, ¿qué va a hacer? Va a prenderlos. Va a haber castigo divino para los que se creen sabios. Quizá creas que tu pecado, o que tu artimaña, tu astucia, tu rebelión, tu sabiduría engaña a Dios, nunca va a suceder, nunca vas a ganar a Dios. Versículo 20. Y también el Señor dice, conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles, dice. Y aquí vemos la tercera razón de la perspectiva divina. Ningún hombre engaña a Dios. Ningún hombre. Él conoce sus pensamientos. Es lo que nos dice. Ahora, quiero que vayamos al versículo 7, porque de ahí voy a utilizar todo este argumento para ir a Proverbios. Por eso me estoy apoyando. En Proverbios voy a dedicarme el tiempo que resta. Capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Como dije ahora, segundo, ¿no? Es un misterio total para la mayoría de las personas. Lo que nosotros hablamos es un misterio total, es oculto. La gracia soberana de Dios tiene que abrir los ojos para que pueda ver lo que nosotros predicamos, lo que nosotros decimos, incluso a los creyentes. Pablo aquí está hablando sabiduría de Dios, y él va a decir en el capítulo 3, hermanos, no pude hablaros como espirituales porque todavía son carnales, todavía la filosofía del mundo está en ustedes. Y con esto quiero decir, hermanos, la predicación bíblica y la enseñanza y todo conocimiento, toda sabiduría están escondidos en este mundo.
Versículos 7 y 8 es lo que Él nos muestra. Aquí hay algo muy cierto, muy real, muy sobrio, muy temeroso. Es que ¿por qué la gente no entiende la importancia de la sabiduría? ¿Por qué la gente no entiende la predicación? Es que se debe a la soberanía de Dios. Es la sabiduría de Dios. Aquí dice Dios ha predestinado, es decir, Él ha establecido los límites con anticipación. ¿Quiénes van a comprender la sabiduría de Dios en la salvación? ¿Quiénes van a comprender las Sagradas Escrituras? Él los ha escondido soberanamente. Es lo que nos dice el texto. A las personas ha escondido la enseñanza, ha desaparecido ante sus ojos. Versículo 8 es una prueba. La sabiduría, dice, que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Y aquí es como nos da el ejemplo, ¿no? Dios nos da la mayor prueba. Él oculta esta verdad de manera soberana, la crucifixión de su propio Hijo. La crucifixión de su propio Hijo. Dios en realidad lo ocultó, esta verdad, pero para que así, ¿no?, las personas en el mundo lo crucificaran. Dios específicamente declara que si no hubiera cegado la mente de ellos, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Aquí quiero decir que la muerte de Cristo no fue error, fue ordenado por Dios, ¿no? Por ejemplo, nos dice Hechos capítulo 4, versículo 26 al 28 en cuanto a la muerte de Cristo. Por eso quiero decir en esta mañana, hermanos, hermanas, si no comprende el significado de la Biblia, si no comprende la predicación, la instrucción, es para ver, yo capaz no he recibido la sabiduría de Dios, pero si comprende, Dios soberanamente le está permitiendo comprender. Si no comprende lo que nosotros predicamos, si no comprende lo que nosotros enseñamos aquí, es que Dios todavía no le ha abierto los ojos, no le ha mostrado su sabiduría. Dios no lo permite comprender. Eso significa dos cosas: está perdido o es carnal. Eso es lo que muestra. Ahora quiero que mi tercer punto respecto para entrar en esto. Versículo, ahora quiero que vemos capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría, dice Pablo, entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni los gobernantes de siglos que van desapareciendo. Aquí ahora quiero que veamos esto. Solo la sabiduría de Dios se va a dar a aquellos que son espirituales. A mí Proverbios me está tocando mucho en el área de la sabiduría. Y creo que cada vez estoy convencido. Siempre escucho a los cristianos orar por sabiduría, ¿no? En todos los cultos de oración alguien siempre ora por sabiduría. Y Pablo dice aquí, solamente aquellos que son maduros van a alcanzar tal sabiduría. La sabiduría en la predicación, la sabiduría en cada medio de gracia. Ahora, versículos 6, la primera parte. Hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez. Porque alguien dice, no entiendo al pastor. Porque no es aburrido la predicación, es aburrido lo que dice. Pablo dice, hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez. Capítulo 3, versículo 1 dice, así que hermanos, no pude hablarlos como espirituales, no pude hablarlos como maduros, sino que como carnales, porque como a niños en Cristo. ¿Se da la diferencia ahí? Primero, aquí quiero que veamos, la predicación bíblica y la enseñanza solo son sabias para los maduros. Estoy diciendo, hermano, que si usted no comprende lo que dice la Biblia, si usted no entiende lo que se enseña, como dice Pablo aquí, aún son niños, aún son carnales, porque los que son maduros van a entender. Y la palabra aquí maduro se refiere a aquella persona, ¿no?, que está creciendo, es completo, que es maduro, es un adulto espiritual. Eso es lo que dice. Pablo dice que este tipo de persona reconoce la importancia de la sabiduría y la proclamación de esa palabra, porque es espiritualmente maduro. Ahora, aquellos que no son maduros, aquellos que no son adultos espiritualmente, no comprenderán la sabiduría.
no van a comprender la exposición completa de la Biblia. Y en este sentido nosotros tenemos que evaluarnos si soy espiritualmente maduro o cómo me veo. Y aquellos, dice Pablo, que son maduros ven la importancia de esto. Y aquellos que no son maduros no ven la importancia. No ven la importancia. Otra observación aquí, la predicación bíblica y la enseñanza no son sabias en este mundo. No son sabias, pues dice, pero una sabiduría no de este siglo, el texto. Hablamos sabiduría no de este siglo. Entonces la predicación, la enseñanza, la instrucción no es para este mundo sabio, no lo es. Solo mira este mundo, hermanos, el sistema, cómo vivimos, se ha vuelto totalmente opuesto a Dios, es insignificante. Aquí voy a decir algunas verdades. En la mayoría de las iglesias, la predicación bíblica ha sido reemplazada por causas políticas, por causas sociales. Digo políticas porque hay muchos ministros metidos en la política, que no debe estar. Y se ha vuelto social porque queremos contextualizarlo todo. ¿Qué pasa en las escuelas? Está prohibido la Biblia. ¿Qué pasa en los seminarios? ¿Qué pasa en instituciones teológicas? Muchos están reemplazando la psicología, la sociología, la economía. La sabiduría para este mundo, dice, eso es necedad a la perspectiva divina. El mundo te va a decir que no necesita una predicación expositiva, sistemática de la palabra de Dios. El mundo no te dirá que necesitas eso, sino lo que ellos creen tener. Ahora, para terminar Corinto e ir a Proverbios el tiempo que me resta. Versículo 15 y 16, capítulo 2. Hablando, Pablo aquí dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. El que es espiritual juzga, evalúa, discierne, interpreta. Pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre que es sabio tiene la mente de Cristo. Y aquí quiero hablar del hombre que es espiritual, del hombre que es sabio. Aquí Pablo está describiendo, en el versículo 14 habla del hombre natural, ¿no? El hombre que no entiende, el hombre que no es sabio, aquel que todavía está perdido. Dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, no acepta la sabiduría de Dios. Ahora, en contraste, el versículo 15 es lo contrario. En cambio, o porque, o pero, esta es una conjunción adversativa, es o en contrario. Aquí el hombre espiritual es uno que ha nacido de nuevo, ¿no? Es uno que tiene un nuevo nacimiento, que es espiritual. Vive en este mundo, vive una vida normal, tiene cuerpo, tiene alma, tiene espíritu, tiene conciencia, pero una conciencia de Dios, cosa que el hombre natural, versículo 14, no tiene. Tiene todo, pero no tiene el nacimiento. Entonces, el hombre espiritual tiene un nacimiento único. Esa es la diferencia. Él puede comprender las cosas de Dios y va desarrollando progresivamente, ¿no?, su vida cristiana. Versículo 15, en la primera parte, el hombre natural tiene la habilidad para juzgar las cosas, o todas las cosas, o toda la instrucción, ¿no? Ahí vemos lo que significa que el hombre espiritual tiene una habilidad para discernir las cosas profundas de Dios y las puede evaluar, puede hacer un examen, puede hacer una investigación. La parte B, el hombre espiritual no es apreciado por otros hombres, pero él no es juzgado por nadie, dice el texto. Ningún hombre natural o hombre carnal nunca va a poder discernir las cosas del hombre espiritual. Esto es lo que quiere decir el texto. Ninguno alcanzará el nivel de comprensión espiritual. Es muy claro Pablo aquí en ese contexto. Dice que eso es lo que Dios les llama, a evaluarlo todo conforme a las Escrituras. Pero Pablo dice que todavía son niños. Capítulo 3, versículo 1 y 2.
Pablo fue un hombre totalmente entregado, ¿no? Dice aquí, para finalizar esta parte, ustedes, ¿no? A los Corintios, aquellos que han nacido de nuevo, ustedes tienen la mente de Cristo. Más nosotros tenemos la mente de Cristo, es la parte final. Pablo, ¿qué pasó con él? Él tenía una mentalidad espiritual. Él poseía la sabiduría espiritual, porque Jesucristo lo había enseñado personalmente. Por eso dice, tenemos la mente de Cristo. Jesucristo personalmente se reveló al apóstol Pablo y también a los otros. Los corintios no tenían esa mente de Cristo porque eran carnales. Pero Pablo tenía la mente de Cristo porque era espiritual. Y la capacidad de una persona, ¿no?, para captar las cosas espirituales están determinadas por Dios. Dios dice 3 cosas, con eso termino. Dios clasifica hacia el hombre sabio. ¿Cómo nos clasifican? Un hombre natural, un hombre que no conoce a Dios. Un hombre carnal o uno espiritual. Usted dirá, si soy hombre natural es que no soy salvo, no soy cristiano. ¿Soy carnal como los de Corinto? ¿O soy uno espiritual, soy uno maduro, uno que está creciendo? Ahora, con todo esto, quiero que podamos ir por el tiempo que nos resta a Proverbios. Me he apoyado porque quiero que podamos comprender. Voy a pasar así, así corriendo, lo que la semana pasada hice con Job, ¿no? Tomé Job para responder. Ahora me he apoyado al Nuevo Testamento. Y vayamos al libro de Proverbios, versículos 22 hasta el versículo 31. Ahí Salomón nos presenta un cuadro del Antiguo Testamento, de Jesucristo. La sabiduría de Dios, lo que vimos en 1 Corintios, en capítulo 1. Al leer esta descripción, ve a Cristo, el amado Hijo de Dios, el Creador del universo. Y conocerle es tener verdadera sabiduría. Es eso, hermanos. Cristo no fue engendrado. No, muchos se han apoyado, ¿no? En la historia, un sacerdote de Alejandría, Arrius, decía que el Hijo fue engendrado, que nunca coexistió con Dios. Oye, los arrianos son los testigos de Jehová. Si conocieran ellos ¿no?, cómo la iglesia condenó todo lo que había este hombre construido. Estoy diciendo que Cristo no fue engendrado en el sentido de ser creado por el Padre. Él existía desde la eternidad. Ahí Salomón muestra, esto es un lenguaje simbólico, y él nos invita a aprender, ¿no?, de la sabiduría misma, de Dios mismo. Y esa sabiduría es desde la eternidad. Es de la eternidad. Versículos 22 al 31 nos va a mostrar, esa sabiduría es desde la eternidad. Pero también esa sabiduría hoy, hermanos, debe ser deseada, porque trae bendiciones para nosotros. Eso es lo que dice el texto, y eso es el propósito del libro, ¿no? Proverbios 8, versículos 22 al 31, va a decir al final, que escuchemos la instrucción, versículo 33, que escuchemos la sabiduría de Dios, y seamos sabios, y no la menospreciéis. Y la dicha, bienaventurado el hombre que escucha. Hermanos, tenemos la bendición de Dios de poder tener una Biblia abierta. Alguien dijo, un bautista en el pasado, ¿no? Dale un bautista una Biblia y tendrás mañana más hombres con una Biblia abierta. Va por ahí el pensamiento. Y quiero que la primera parte, versículos 22 a 31, ahí la importancia de la sabiduría de Dios para Dios. Eso es de manera general mi pensamiento, la importancia de la sabiduría de Dios para Dios. Aquí, como dice un autor, la sabiduría toma ahora una nueva salida para establecer su derecho de ser escuchado, de ser obedecido, de ser amado por los hombres como Rey divino. Como Rey se presenta, como también se opone a sus enemigos, a sus adversarios. Dice el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ciertamente dice, anunciaré el decreto del Señor, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que vamos a en esta sección, ¿no?, la importancia de la sabiduría de Dios
para Dios. El versículo 22 dice de esta manera: el Señor me poseyó al principio de su camino. Hay mucha información con este versículo. Usted puede estar toda una semana en este versículo. Si hay fuentes demasiado, yo diría, tengan cuidado nada más. Tengan cuidado. Recuerdo hace años, estos hombres o mujeres que vienen como creyentes a tu casa, bien vestidos, y me abrieron este texto para decirme que Jesucristo fue creado, que es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Por eso digo, ha habido muchos. Tengan mucho cuidado qué parte, qué material toma. Dice ahí el versículo 22, la parte B, al principio de su camino. Esto tiene que ver con un comienzo de la creación, cuando el Señor dio inicio a su creación, de cómo no, el Señor, por los atributos que tiene. Ahora no sabemos cuándo el universo fue creado. Hay muchas cosas que no entendemos. El Señor es poderoso, es omnipotente. Pero una cosa sabemos, que lo que ya tenemos revelado, eso es todo. Ahora, antes de nosotros, Dios creó seres angelicales, ¿no? Puso orden a su creación, pero la creación máxima también es el hombre. Versículos 22, ahí vamos a ver, la sabiduría de Dios tenía prioridad sobre la creación de Dios. Dios diseñó, y ese era lo primero para Dios. Por eso estoy diciendo, la sabiduría de Dios tenía prioridad sobre la creación de Dios. Versículos 22 y 23. Versículos 24 al 26. Cómo ahí la sabiduría de Dios precedió a la creación de Dios. Y versículos 27 al 29. La sabiduría de Dios era parte de la creación de Dios. No voy a leer todo porque eso es lo que encontramos. Versículo 27, dice leer: cuando estableció los cielos, dice, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. La primera parte, la sabiduría de Dios estuvo involucrado en la creación de los cielos. Ustedes en el futuro, casi la mayoría van a ser padres, ¿no? Van a tener muchos hijos, van a ser mamás. Entonces, aquí hay mucha información de la creación. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Estoy diciendo, vamos a enseñar a nuestros hijos que la sabiduría de Dios está involucrado en la creación de los cielos. La sabiduría de Dios estuvo involucrada en la creación del espacio. Versículo 27, la parte B. Cuando se estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Versículo 28. Dice, cuando arriba afirmó los cielos. La sabiduría de Dios estaba involucrada aquí en la creación de las nubes. La parte B, sigo avanzando. Cuando las fuentes del abismo, dice, se afianzaron. Eso tiene que ver con la creación de manantiales. Como dije, la sabiduría de Dios está involucrada. Versículo 29. Cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra. Ahí en la primera parte, la sabiduría de Dios está involucrada en los límites del mar. Entendemos, vamos nosotros aquí, ¿no? Cuando usted hay tiempo, vamos a la playa en verano, el límite Dios lo ha puesto por medio de la arena. El mar no puede pasar la arena, es como un muro. Por más que el mar muestre la braveza, no puede. Y esa es la maravilla del mar. No podemos medirlo, tiene una extensión enorme, cubre, ¿no? Sabemos por información, las 3/4 partes del mundo. Prácticamente el mundo es agua, las 3 partes, es un misterio. La luna, los mares, los huracanes, las nubes, los vientos, todo gira alrededor de las maravillas del mar, pero es domado, es controlado por el poder divino. Dios nos previene, por ejemplo, de las tempestades. Es exactamente, hermanos, hay leyes que Dios ha puesto límites.
El poder de la naturaleza es fuerte cuando no hay calamidades, desastres naturales. Pues Dios ha puesto, como dije, el límite por medio de la arena. Ahora, la sabiduría de Dios estuvo involucrada en los límites de la tierra. Versículo 29, la parte B, ¿no? Cuando señaló los cimientos de la tierra. Pablo habla mucho con los atenienses ahí en Hechos 17, ¿no? De cómo estaban filosofando ahí. Ahí habla, ¿no? Como Dios puso límites. Perú, no, o sea, hablamos de los continentes ahora bien divididos, pero Dios puso los límites. Es la sabiduría de Dios involucrada en todo. Versículos 30 al versículo 31, la sabiduría de Dios produce alegría. A Dios mismo, es su creación. Es lo que dice el versículo 30. Yo estaba entonces junto a Él como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Y aquí, hermanos, la sabiduría personal de Dios es el deleite del Padre Eterno. Dice el texto, cada día me deleitaba. Y es que aquí en Proverbios la sabiduría es personificada. Algunos, por ejemplo, yo les alcanzo este dato, enseñan, ¿no?, que este capítulo habla de Cristo, ¿no? Y todo lo pueden dirigir a la persona de Jesucristo. Pero como empecé, ¿no?, me tomé que habla de la sabiduría de Dios, la sabiduría del Señor, por eso tomé a Corinto. Y este deleite, Dios, ¿no?, aquí vemos su deleite con su Hijo, y era su delicia de día en día. Dice, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Antes de que Dios hiciera todo, había este deleite, ¿no? Como el Hijo se deleitaba en lo que iba a hacer, aun cuando la raza humana iba a caer. Había deleite, y este deleite se basaba, ¿no?, en el carácter de semejanza que el Hijo podía tener con el Padre. Era a verse a sí mismo. Eso es lo que vemos aquí, y eso lo traía alegría al Padre, y el Hijo era su regocijo. Y como dije, aquí hay mucha información, hermanos. Yo nada más estoy así entregándoles algo así, digámosle, por encima, pero yo creo que podemos ser muy claros. Ahora, Dios es Dios, el Hijo es Dios. Eso trae deleite a Dios mismo, ¿no? Trae deleite a Dios. Pero el Hijo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él reclamó su eternidad de ser. Antes de que Abraham fuera, dice, yo soy. El Hijo reclamó su omnisciencia. Dice, Él conocía el corazón de los hombres. Él sabía lo que había en el hombre. Jesús conocía sus pensamientos. Jesús aquí en la tierra quería mostrar su poder divino. Por eso, como dije, han usado, ¿no?, este versículo 22 con los arrianos, o la gente que seguía a Arrio. Hoy día los testigos de Jehová se apoyan en esto. Estoy diciendo que el Hijo reclamaba, por ejemplo, su existencia independiente. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo para que tenga vida en sí mismo. El Hijo reclamaba santidad. El Hijo era santo. Él dijo, ¿quién de ustedes me convence de pecado? El Hijo tenía el poder omnipotente. Todo poder, dice Jesús, me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerda Mateo 28? Así que antes de la creación del mundo, el Padre consideró todo esto. Por eso estaba su deleite en Dios. Versículo 31 ahí, el deleite de la sabiduría personal de Dios en la creación. Pero también se deleitaba, dice, por la tierra. Versículo 31 de la parte 1 o la parte primera, regocijándome en el mundo, en su tierra. Es que había tal deleite, tal era la sabiduría eterna aquí, que Dios iba a ver el hogar de los hombres, el hogar de los hijos de Dios, como nosotros los humanos, iba a ser el mundo que íbamos a vivir.
Había deleite. Cómo este mundo se adaptaba a nosotros. Cómo este mundo no nos daba todos los medios, iba a dar al hombre. Y muchos serían felices aquí. Aquí estaría la deleite. Esto aumentó la felicidad. Él es, como diríamos, el que inventó, creó para la raza humana. Y así nos miró, hermanos, el Señor. Así nos miró con alegría a todos los hombres. Aunque el hombre iba a caer, pero este era el hogar, este era el mundo para nosotros, a sus ojos. Ese deleite especial de la sabiduría es personal. Es personal porque el Señor se deleita, dice, con los suyos. Dice, teniendo mis delicias con los hijos de los hombres, versículo, no hay la 31, pero la parte B, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Esa es comunión, esa es sabiduría, como dije, según Proverbios. Y también Pablo en Corinto, ¿no? La sabiduría, o ser sabio, no tiene que ver con lo que este mundo te dice como ser sabio, sino en una comunión, en una relación. Ese deleite surgiría por ese vínculo, ¿no?, que habría entre un hijo de Dios y un padre. Así que es lo que tenemos. Ahora, todos hemos sido creados, pero no todos son hijos de Dios, ¿no? No todos, así como también hay creación angelical, hay creación del hombre. Pero la delicia aquí dice, tiene que ver con los hijos de los hombres. Por más que el hombre manchara su creación original, su creación natural, eso no fue suficiente. Incluso Cristo vendría a este mundo, ¿no?, a derrotar a su enemigo, ¿no? Y Él vendría a ser el segundo Adán, el segundo representante, vendría a ser el líder victorioso, vendría a ser el representante de los hombres. Sería su alegría este mundo, porque Dios dice, todo lo que hizo era bueno en gran manera en Génesis 1. Eso es lo que tenemos aquí. Él se alegra. Deleites de Cristo sería especialmente entonces con los hombres. Con los hombres. Y en el tiempo, ¿no?, como vemos también, todo concluye. Salomón es como decir, estaría viendo el principio, pero todo se completaría, ¿no?, en los tiempos, hasta que Cristo viniera, hasta que Cristo fuera crucificado y Cristo fuera exaltado. Por eso fuimos a Corinto. Por eso Pablo dice, si este mundo hubiera sabido, ¿no?, a quién estaban crucificando. Pero en realidad no lo sabían, era el Señor de gloria, el Señor que ya había ascendido. Así que nada más así para seguir avanzando y a finalizar. Vemos aquí, ¿no?, cómo el Señor se deleita en su creación. Este es el hogar de los hombres. Pero ¿qué será cuando Cristo regrese? ¿No? Nos va a llevar, cuando vamos a estar en su trono, cuando vamos a estar alrededor, la delicia será más. Realmente Dios tiene deleite con los suyos. Tiene deleite. Es lo que nosotros compartimos, por eso hay gozo, ¿no? Por eso hay alegría. Aquí nuestro Salvador se regocijó antes de su encarnación, antes de que nosotros podamos habitar en este mundo. Aquel día nuestras vidas, hermanos, podremos completar totalmente lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Versículos 32 a 36 finalizamos. Y aquí la importancia de la sabiduría de Dios para nosotros. La importancia de la sabiduría de Dios para nosotros. Primero era la importancia del respecto, ¿no?, a Dios mismo. Ahora este párrafo final ya establece los resultados eternos involucrados aquí, en la respuesta, ¿no?, que el hombre va a dar al llamado espiritual. Y aquí pronuncia una bendición para aquellos que andan en sus caminos. Promete felicidad a aquellos que esperan a sus puertas cada día velando con fidelidad. Ofrece vida y favor divino a los que le hallan, pero una pérdida personal y muerte a los que dejan pasar. Por eso dice, ahora pues, hijos, escuchadme. Escuchad la instrucción. Eso dice Proverbios.
Eso dice el hombre sabio, escucha la instrucción. Pero para que esto ocurra, hermanos, la gracia soberana de Dios debe abrir el corazón y dar oídos para que reciba el Evangelio de Cristo, para que entienda qué es lo que Dios verdaderamente hizo por su pueblo. Dios les dio gracia, Dios les dio un sumo sacerdote y todas las cosas que pertenecen, ¿no?, para nuestra piedad, como Pablo también dice en el Antiguo Testamento, nos dio su Espíritu Santo. Y nosotros debemos oír por eso la instrucción y así alcanzar más gracia. Dice, y sed sabios. Ahora pues, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Así que hemos tratado de responder, ¿no?, ¿qué es ser sabio para Dios? Y tiene que basarse en una relación personal. Y sed sabios. El Evangelio nos hace sabios, hermanos, para salvación. Y nosotros debiéramos comportarnos, debemos ser prudentes también a la instrucción. Porque dice ahí, y creo que es el énfasis, no debemos menospreciar, versículo 33, escuchad la instrucción y sed sabios, y dice, y no la menospreciéis. Hermanos, tienen que despertar ustedes con esto. Pareciera aburrido cuando un pastor, alguien está predicándoles. Eso es pecado. No la menospreciéis, dice, no tengas en palabras que Dios a quién pone para que ustedes puedan ser llenados. A sus ministros. El Antiguo Testamento usó a profetas, ¿no? Tenemos, Cristo viene, capacita apóstoles, pero hoy ¿a quién deja Dios? A los pastores, a los ministros, y dice aquí, por eso, escucha la instrucción y sé sabio, no la menosprecies. La única manera de estar sabio es escuchando, porque se te dice cosas eternas, tu futuro, cómo debes conducirte. Ahora, si lo menosprecias, es que no eres sabio. Si no actúas como necio, y un necio es aquel que desprecia su propia alma, hermanos, no tiene cuidado de sí mismo. Y no hay escape, no hay para ellos otra oportunidad. Es la condenación eterna. Versículo 34 dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Bienaventurado. Cristo en su evangelio, hermanos, como hoy habla. Ya no es una voz audible. Yo no tengo la voz de Cristo. Y ningún predicador tiene la voz de Cristo. El que quisiera aparentar tener la voz de Cristo es más bien Satanás, que se disfraza como ángel de luz y te presenta una teología totalmente que te va a engatusar tus oídos. Si tienes comezón de oídos, ese el hombre te va a traer, o ese predicador vestido de ángel de luz te va a traer lo que quieres escuchar. Por eso aquí dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Debes escuchar lo que dice tu pastor. Ellos tienen la comisión, ¿no?, de parte de Dios. Ellos son sus embajadores. Ellos representan a Cristo mismo, porque Él es el príncipe de los pastores. Los pastores estamos llamados a transferir la mente, la voluntad de Dios que Él ha revelado en su palabra y predicártelos. Y esto debe mostrar en ti atención, en ti reverencia. Eso debe hacer el hombre que se acerca. Como dice Eclesiastés 5, ¿no?, versículo 1, cuando te acerques a la casa de Dios. Pero hay también tristeza para aquellos que desprecian. Dice el versículo 34, velando a mis puertas, día a día, aguardando los postes de mi entrada, cada vez que la iglesia se abre, cada vez que hay un medio de gracia, no menosprecies. Escucha, eres dichoso, eres bienaventurado. El Señor hace esto.
El Señor despierta, ¿no?, tus oídos. El Señor abre tus ojos para que tú puedas obedecer su palabra. Eres bendecido, versículo 32, versículo 34. Y la palabra aquí, bendito, se refiere a alguien que va a crecer para madurez, alguien que va a alcanzar felicidad, alguien que va a alcanzar éxito en el sentido bíblico, porque Dios lo quiere bendecir. Como dije, Dios se alegra con los hijos de los hombres, ¿no? El Señor se regocija, como mismo hemos visto anteriormente. Y este texto, hermano, deja claro que la bendición no se da a todos. Hay gente en las iglesias que pueden estar aquí y no ser felices. ¿Por qué? Porque están menospreciando. Versículo 33, ¿no? Y sed sabios, y no la despreciéis. El texto deja claro, muy claramente entonces, sino solamente aquellos que tienen hambre, ¿no? Aquellos que aprecian la doctrina, aquellos que aprenden la enseñanza, van a ser bendecidos, van a ser felices. Apliquemos estos dos últimos versículos a Cristo, versículos 35 y 36 ahora. Porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. Versículo 36, pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña, dice. Todos los que me odian aman la muerte. Todo aquel que le encuentra, dice, recibe la vida eterna y el favor de Dios. Pero los que dejan pasar, ¿no?, y no desean la sabiduría de Dios, se perjudican a sí mismos. Como dice el versículo 36, está pecando contra la sabiduría de Dios, está pecando contra el evangelio que se le está ofertando. Aborrecen su propia alma, se están autodestruyendo, quiere decir. Un texto muy conocido, Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Qué dice el texto? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. En otras palabras, el que desecha la sabiduría de Dios, que es su propio Hijo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Como dice aquí, se está autodestruyendo, no ama. Entonces, conclusión, la sabiduría de Dios debe ser nuestra búsqueda única, hermanos. Y es lo que Proverbios nos enseña. Dios está trabajando, dice Cristo, ¿no? Mi Padre sigue trabajando. Entonces la sabiduría de Dios sigue trabajando con su creación, con los suyos, pero también lo que significa es que Dios está trabajando con nosotros. Para sus notas, ¿no? Juan 1:1, versículo 3, Colosenses 1:16, Hebreos 1:2, Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para eso todas las cosas, su creación, que les debe dar gloria. Entonces, qué dicha los que escuchan, es la bienaventuranza del santo. Por eso, ¿no?, se nos ha entregado un libro, hermanos, para que podamos conocerlo a través de su revelación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Eres tú, Dios, quien abre nuestras mentes. Eres tú, Señor, quien nos da entendimiento. Y, Señor, te pido que puedas seguir abriendo, Señor, nuestras mentes más en tu palabra. Te pido, Señor, por tu pueblo. Así como día a día, Señor, nos esforzamos en este mundo por aprender muchas cosas, seamos el doble y el triple competentemente, Señor, en adquirir más de tu revelación, más de tu voluntad. Y tú tengas, Señor, comunión con nosotros y te deleites. Gracias, Señor, en esta mañana. Sigue instruyendo a tu pueblo. En nombre de Jesús oramos esto. Amén.